Hola, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida a ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema es pasajes bíblicos mal utilizados para apoyar la doctrina de la inmortalidad del alma. Mateo 17, 1 al 9, 2 Corintios 5, 6 al 8, Lucas 23, 42, 43, Mateo 22, 29 al 32. Estos y muchos otros versículos son mal interpretados para apoyar la inmortalidad del alma. Hoy dedicaremos nuestra atención a Lucas 16, 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro. A pesar de lo que afirma la palabra de Dios, hay quienes toman pasajes de la Escritura para apoyar su creencia y tradición de que el ser humano continúa viviendo después de morir en un cielo o infierno, utilizando pasajes de la Biblia que, siendo mal entendidos, son usados por el pensamiento tradicional para apoyar su doctrina de una supuesta vida inmediatamente después de la muerte. Este pensamiento tradicional desde luego que no es el correcto, puesto que está contradiciendo lo que la Escritura dice. Uno de los pasajes más controvertidos y poco entendidos por el pueblo de Dios es el pasaje del rico y Lázaro, que lo encontramos en Lucas 16, 19 al 31. Pues bien, tomemos la hermenéutica y el contexto bíblico para entender este pasaje en su interpretación tratando de que sea la correcta. Siempre se ha enseñado que esta parábola enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, y que enseña literalmente qué es lo que sucede con el espíritu de los malvados y de los condenados en un más allá antes de la resurrección. Lo que se enseña con esta falsedad respecto a esta parábola es muy peligroso y un error doctrinal. Esta parábola no es una historia real o literal como intentan hacernos creer los aparentes maestros bíblicos, quienes han degenerado el significado verdadero de esta parábola. Veamos por qué no es una historia real analizando las palabras del Señor Jesús, y después, tomando el contexto, nos daremos más luz a este pasaje y su interpretación. En el versículo 22, Jesús dijo en esa parábola que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Nuestro Señor no contradijo las Escrituras, ya que las Escrituras enseñan que los muertos están en el polvo de la tierra y sin ningún recuerdo, es decir, que no ven, ni sienten y no tienen pensamiento, simplemente pasan a descansar. Cristo dijo que el rico fue sepultado y estaba en el Hades. La Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. La palabra griega que aparece en este pasaje es Hades, no infierno. El Hades, según la Biblia, es el Seol de los hebreos, Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué es el Hades o Seol? La respuesta la tenemos en Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, el Seol o Hades es el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Un dato que se debe observar es que los tres, Abraham, Lázaro y el rico, tenían cuerpos físicos de carne y hueso, pues se menciona el dedo, el pecho, la lengua y los ojos. Esto quiere decir que son personas físicas. Esta parábola no tiene nada que ver con lo que ocurre con el espíritu humano después de la muerte, ya que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas 24:39. Dicho todo esto, usted se preguntará por qué entonces en la parábola aparecen vivos y hablando entre ellos. La respuesta es muy simple. El Señor utilizó el estilo literario prosopopeya o personificación para contar la parábola. La prosopopeya es una figura de expresión que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados. Esta figura literaria aparece muchas veces en la Biblia, y la parábola del rico y Lázaro es una de esas prosopopeyas donde Cristo hace hablar a tres personas muertas, Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Otro ejemplo de esta figura literaria está en Génesis 4:10, Isaías capítulo 14, o Apocalipsis 6, 9 y 10, en donde todos estos pasajes se hacen hablar a personas muertas, como si estuvieran vivas. Otros ejemplos de esta figura literaria está en Génesis 4:10, Isaías capítulo 14 o Apocalipsis 6, 9 al 10. En todos estos pasajes se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. La Biblia enseña que los muertos están muertos, es decir, están sin conciencia, esperando la resurrección. No es como lo enseña la tradición, creyendo que, aunque alguien esté muerto, su alma sigue viviendo. Esta tradición no puede ser correcta, ya que contradice a la Escritura. Ahora, debemos utilizar el contexto de este pasaje para entender su verdadero significado
ya que parece contradecir muchos otros pasajes. Para abrir el contexto lo haremos con una pregunta. ¿A quién contó Jesús esta historia? Lucas 16:1 enseña que el Señor habló a sus discípulos y les dio una enseñanza que terminó con la siguiente conclusión. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Los fariseos que andaban por ahí respondieron de la siguiente manera. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Lucas 16:14. El contexto muestra desde su inicio el objetivo de la enseñanza del maestro, que fue hablar de las riquezas y lo ávaros que eran los fariseos. Inclusive el Señor les habla sobre repudiar a su mujer y el adulterio que comete quien se casa con ella. Lucas 16:18. Nunca, jamás el contexto muestra que Jesús enseñara la inmortalidad del alma como una doctrina bíblica. Esto es solo para que usted se dé cuenta lo peligroso que es creerle a cuanto farsante hay que enseña la Biblia a su conveniencia o a su antojo, torciendo la Escritura para que diga lo que ellos quieren y no lo que dice la doctrina del Padre. Según los versos 14 y 15, los fariseos se inmiscuyen en la enseñanza del Maestro, y el Señor se dirige a ellos, los fariseos. A ellos, Jesús contó la historia de Lázaro y el rico, y sus palabras estaban dirigidas a ellos. Fue solamente hasta que terminó esta historia que se volvió a los discípulos, porque leemos en Lucas 17:1, luego dijo a sus discípulos. Ahora, viendo esta historia, es posible que nos quedemos confusos, ya que hay elementos en ella que no se ven en ninguna otra parte de la Biblia. Por ejemplo, el hombre rico murió y fue al Hades, donde supuestamente estaba siendo atormentado y como parece ser en el pasaje aún estaba consciente, ya que podía ver, sentir y hablar, siendo una obvia contradicción con muchas escrituras. Citaré solo algunas para su comprobación. Eclesiastés 9:4-6 y versículo 10, Salmo 6:5, Salmos 31:17, Salmo 115:17 e Isaías 38:18 y 19. Como es obvio, Seol en hebreo o Hades en griego es un lugar de silencio e inconsciencia. No hay tormento, no hay sentimiento, no hay conocimiento. En ninguna parte de las Escrituras vemos las características que vemos en la historia del rico y Lázaro, ya que vemos al hombre rico en el Hades hablando, sintiendo, teniendo interés y siendo atormentado. ¿Por qué? Usted se preguntará. El contexto en Lucas 16:22 nos da más luz para la comprensión de esta parte escritural que nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Nuevamente encontramos referencias sin antecedentes bíblicos. No hay referencia bíblica al seno de Abraham y a los ángeles llevando gente ahí. Concretamente, la tumba es el lugar al que todos los muertos van sin excepción. Jamás leemos ni encontramos en la Biblia que el pobre o el justo van a un lugar diferente que el rico o el injusto. Entonces, ¿por qué Jesús hace tales referencias que no tienen paralelo en la Escritura y de hecho la contradicen en muchos puntos? Si analizamos el contexto tendremos la respuesta, ya que no se trataba de una enseñanza sobre los muertos, sino que estaba dirigida específicamente a los fariseos que se burlaban de la enseñanza de Jesús, porque el maestro estaba enseñando que no hay forma de servir tanto a Dios como al dinero. Los fariseos eran amantes del dinero, codiciosos, y se justificaban ante los hombres. Hacían y practicaban tradiciones que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Jesús les dijo en Marcos 7:8, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, ¿por qué se mencionan tantas cosas extrañas en esta historia sin que aparezca en ninguna otra parte de la Biblia y que contradicen otras referencias en la Biblia? Precisamente porque solo son tradiciones que los fariseos creían y practicaban. Veamos algunas pruebas para entender un poco más el contexto histórico sobre las creencias de los judíos en el tiempo de nuestro Señor. La Enciclopedia Católica nos dice: en la Santa Biblia, la expresión el seno de Abraham se encuentra solamente en 2 versos del Evangelio de San Lucas. Ocurre en la parábola de Lázaro y el rico, cuyas imágenes son arrojadas directamente de las representaciones populares del mundo oculto de los muertos, las cuales había en el presente tiempo de nuestro Señor. De acuerdo a las concepciones judías de aquel día, las almas de los muertos eran reunidas en un lugar general embreado.
el Seol de la literatura del Antiguo Testamento y Hades de las Escrituras del Nuevo Testamento. El mundo oculto de los muertos, las almas de los justos ocupaban una morada o compartimento de su propiedad, la cual estaban distintivamente separada por una pared de la morada o compartimento a la cual las almas de los malos eran consignadas. Este último era un lugar de tormento, el otro un lugar de dicha y seguridad conocido bajo los nombres de paraíso y el seno de Abraham. Los fariseos en la época de Jesús estaban corrompidos con las doctrinas diabólicas de la inmortalidad del alma y un sinnúmero de tradiciones. Esto lo sabemos por el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, al cual usted puede consultar para la comprobación de lo que estamos mencionando. El seno de Abraham, donde estaban los justos, llevados por los ángeles ahí, el castigo del injusto, el desconcierto entre estos dos lugares y los puntos que leímos en esta historia, así como la opinión, creencia y tradición de los fariseos, no tiene paralelo en ninguna otra parte de la Escritura, excepto en la historia de Lázaro y el hombre rico. Lo que el Señor usó en esta historia, hablándole a los fariseos, fue lo que los fariseos mismos creían que sucedía después de la muerte. El Maestro usó la tradición de los fariseos para pasar su propio mensaje de salvación. El Señor no dio un sermón de lo que pasa después de la muerte, como muchos han tomado sus palabras literales y han hecho doctrina de hombres, enseñando cosas erróneas, sin sustento ni paralelo escritural, ignorando el contexto. Los fariseos hacían que la palabra de Dios no tuviera efecto por causa de sus tradiciones, como bien nuestro Señor se los dijo en su cara, ya que pensaban que de algún modo iban a ser salvos de acuerdo a sus falsas tradiciones, creyendo que después de la muerte irían al seno de Abraham. Jesús fue específico diciéndoles que las riquezas y las tradiciones farisaicas nunca serán suficientes para salvarlos. Muchos han tomado este cuadro de creencias fariseas erróneas, poniéndolas como una doctrina sobre la muerte. Esto absolutamente es más que una doctrina farisea sin apoyo escritural. Repito lo que en muchos otros videos. ¿Usted es responsable de lo que cree? Solo le pido que no se deje engañar. Muchas gracias por su atención.